Todos los jueves de 22 a 23, Claudio Chávez y Darío Casapícola conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizá lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. No puedo reír, no puedo llorar. Buenas noches, amigos, en este segundo programa de Caminantes de la Historia. Hoy tenemos el honor de andar a pasos de gigante, porque va a conversar con nosotros el doctor Cavallo, que creo que ya está en línea. Mingo, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ay, muchas gracias. Te voy a tutear, Mingo, te voy a tutear porque yo de esa manera me siento más tranquilo. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy en Boston. Sí, sé que estás en Boston. El día está... ¿Qué hora es ahora? En realidad en Cambridge. En Cambridge. En la ciudad que está pegadita a Boston, del otro lado del río Charles. Ajá. Es donde están la Universidad de Harvard, la Universidad el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ah, ¿vos das clase ahí, Mingo? ¿Cómo? ¿Vos das clase ahí? No, he dado. Sí. He sido profesor visitante aquí en la Universidad de Yale, pero no, aquí estoy en realidad visitando a mi hijo, Ajá, que es profesor en Harvard, pero yo ya estoy retirado de la actividad docente, que es muy exigente, y ya no tengo energía para dar clases como daba en otras épocas, ¿no? Estás igual que yo también me retiré de la actividad docente, pero vine a la radio ahora, Mingo. que es más exigente todavía. Que es más exigente, sí, porque la verdad que... Uno dice que sale al aire y lo escucha mucha gente. Sí, y me pongo nervioso, no sabía si iba a poder conversar bien contigo y demás. Decime, ¿qué hora es ahí en Boston, Mingo? Son las 9:02. Ah, perfecto, o sea, una hora menos. Una hora menos que en Argentina. Decime, para un norteamericano común, las 9 de la noche, ¿es tarde? Es tarde, sí. Yo ya estoy en pijama. Ajá. Y el resto de mi familia aquí ya, algunos se han ido a dormir ya. Claro. Yo sí, tenía... acá en Estados Unidos se cena temprano. Sí. Y bueno, también la gente se levanta muy temprano a la mañana, ¿no? Claro. Bueno, a ver, Mingo, yo en la República Argentina, cuando uno prende un programa de televisión, de periodismo, de comentario, escucho economistas jóvenes, grandes, viejos, de arriba, de abajo, derecha, izquierda, y todo lo que está aparentemente de moda hoy en los medios de comunicación y en los diarios y en las revistas son los economistas. Entonces yo pensaba, me voy a hablar con un economista en serio, pero quiero hablar de historia con vos, Mingo. ¿Podrás hacer eso? Quiero hacerte yo, en principio... Yo acepté precisamente porque es para hablar de historia. Muy bien. Hace poco publiqué un libro. Sí. Mi hija, Sonia Randi, está casada con Daniel Randi, es Sonia Cavallo Randi. Sí. Que se titula precisamente Historia Económica de la Argentina. Lo tengo en mis manos y por eso es que he decidido hacer esto, porque vos en el prefacio, exactamente en la página 17, decís así, en particular, en la última parte, que son los capítulos que vos decís que has escrito, brindo mi percepción de los eventos desde una perspectiva histórica. Y esto es lo que me motivó a hablar contigo desde una perspectiva histórica. Entonces, yo voy a hacerte las preguntas, vos después me contestás si querés, si te interesa, si podés. Yo la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo, quién, para qué y cuándo se se creó la Fundación Mediterránea? Se creó en el año 77 por una iniciativa que tuvieron empresarios de Córdoba, fundamentalmente Piero Astori, Fulvio Pagani,
Adrián Urquía, el padre de los hermanos Urquía que actualmente manejan la aceitera General Dehesa, sí. Y otros empresarios, eran 33 empresarios, que en el año 76, en la oportunidad que yo estaba en Estados Unidos, pero viajé a Córdoba para un mes de agosto, se reunieron conmigo y me dijeron: ¿qué tenemos que hacer para que después de que cumplas con tus objetivos ahí de estudio en los Estados Unidos, vuelvas a Córdoba? Y yo le dije, bueno, como la universidad estaba muy convulsionada, y yo había sido profesor, pero había estado muy politizada la universidad, y después la habían intervenido los militares, y no había un buen clima para hacer investigación económica en la universidad. Yo le dije, ¿creen ustedes un ámbito que nos permita, no solo a mí, sino a el resto de los economistas que tienen vocación de estudio de los problemas del país, que puedan desarrollar su actividad y eventualmente seguir con la actividad docente en la universidad, pero como profesores ordinarios, haciendo la tarea de investigación en un centro de pensamiento, en un centro de estudios? Pero para eso se necesita financiamiento. Entonces yo les sugerí que vieran de crear una institución que proveyera el financiamiento a un instituto de investigaciones que yo me comprometía a crear. Ellos dijeron que lo iban a hacer y bueno, dedicaron todo el resto del año 76 y principios del año 77, mientras yo volví a terminar con mi tesis doctoral aquí en la Universidad de Harvard, y ellos organizaron la Fundación Mediterránea. Apenas yo volví, que fue por allá por mayo, junio del año 77, tal como me había comprometido, yo busqué entre los economistas que estaban en Córdoba y algunos que querían volver a Córdoba, que estaban en el exterior, busqué de formar el instituto de la fundación, el IERAL. Se llamó IERAL, Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. Bueno, y lo pusimos en marcha todo, la fundación y al instituto, en el aniversario de la fundación de Córdoba, el 6 de julio de 1977. Y a partir de ahí entramos a funcionar como un centro de pensamiento, pero a diferencia de otros centros de pensamiento, muy en contacto, no solo con el empresariado que nos patrocinaba, sino también con las fuerzas políticas, a pesar de que en ese momento no había actividad política, pero nosotros tomábamos contacto con dirigentes de todos los partidos políticos y también con dirigentes gremiales y con gente de la comunidad. O sea, desarrollamos una tarea de investigación de la realidad económica argentina y latinoamericana, pensando en cómo resolver los problemas. Y utilizamos una metodología que no era habitual. O sea, en lugar de estudiar solo los problemas macroeconómicos, los problemas de la inflación, del nivel de actividad económica, etcétera, de los que tanto hablan los economistas en la televisión, en la radio, nosotros nos dedicamos a estudiar sector por sector de la economía, región por región, en el sentido geográfico y en el sentido sectorial, y también las relaciones con el resto del mundo, con los países de América Latina y también del mundo, y con un sentido muy práctico de detectar los problemas que tenía cada sector o cada región, o las trabas que había para el relacionamiento productivo a través del comercio y las inversiones con el resto del mundo, y pensar en qué políticas o qué soluciones debían aplicarse. Y desarrollamos una idea, y es que la economía argentina, como algunas otras economías de América Latina, pero en particular la nuestra, había quedado muy mal organizada por años y años de inestabilidad y también de intervencionismo muy discrecional del Estado en la economía, sin que hubiera un sentido de a dónde se quería llegar con las políticas económicas. Entonces concentramos nuestros esfuerzos en pensar cómo había que organizar
a la economía argentina. Es lo que últimamente se denomina el enfoque institucional de la economía, ¿no? O sea, primero hay que definir bien cuáles son las reglas de juego, cuáles son las instituciones que deben funcionar en la economía y que deben ser respetadas y mantenerse en el tiempo, y luego en ese marco pensar las políticas económicas concretas. Esa fue la idea. Los empresarios de Córdoba y de otros lugares del interior del país, que fueron los que primero adhirieron a este esfuerzo de investigación económica, pero muy relacionado con la realidad, lo que querían era precisamente avanzar hacia una economía en donde las decisiones no las tomara el Estado en favor de un sector o de una región, sino que se determinaran más bien por reglas de juego preanunciadas y luego por un funcionamiento de la competencia con transparencia, es decir, una economía de reglas y no de manejo discrecional por parte del Estado. ¿Por qué los empresarios del interior pregunta, tenían esa... Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Es una mirada distinta del empresariado que venía hasta el momento que ustedes decidieron fundar, crear la Fundación Mediterránea? Es una postura de los empresarios del interior del país, porque en definitiva la organización empresaria tradicional era la UIA, pero representaba a los empresarios de acá del litoral, digamos. Bueno, había también una representación del interior en la UIA, pero en general el enfoque del empresariado que más éxito había tenido en las décadas anteriores era un enfoque de buscar que el Estado de alguna manera o los proteja o los beneficie con tratamientos especiales, mientras que el empresariado del interior y las muchas empresas, algunas grandes, pero muchas medianas y muchísimas pequeñas, veían que ellos no tenían capacidad de hacer lobby, de influir sobre los gobiernos para que las políticas los beneficiara a ellos en particular, con independencia del resultado para todos los demás. Entonces ellos decían, no, nuestra forma de poder aportar nuestra creatividad empresaria y nuestra capacidad de aumentar la productividad es precisamente de que deje de existir ese manejo discrecional por parte del Estado y la posibilidad de la influencia de los económicamente más poderosos sobre los dirigentes del Estado, de los políticos o los militares, quien fuera que estuviera manejando el Estado, y entonces nosotros, decían los empresarios, vamos a poder desarrollar nuestra actividad y contribuir al crecimiento. Pero para eso se necesita obviamente un clima de estabilidad, por lo cual dedicamos también bastantes esfuerzos a pensar cómo se podía realmente erradicar ese mal endémico que nos había azotado, que era la inflación. Claro. Ahora, una pregunta, volviendo a Córdoba y un poquito la década del 80. Ya estaba creado el IERAL, estabas vos al frente de eso, constituiste un equipo, según me estás contando, constituiste un equipo de economistas que seguramente son los que luego te acompañaron en tu gestión. Pero la pregunta que quiero hacerte es esta. Te involucraste en política en la provincia de Córdoba y lo hiciste con el peronismo, siendo que la provincia de Córdoba tenía toda una tradición radical, y es más, en la época que te involucraste estaba gobernada por los radicales. ¿Por qué lo hiciste con el peronismo? ¿Qué es lo que viste ahí o qué es lo que vio la Fundación Mediterránea en el peronismo? Bueno, primero una aclaración con respecto a lo que dijiste. Yo busqué a los economistas, digamos, con trayectoria y formados que había en Córdoba o que querían volver a Córdoba, pero lo más valioso fue que los que iniciamos la fundación fuimos capturando a los estudiantes más aventajados o
los que habían demostrado más interés y a los egresados jóvenes, e incorporamos a mucha de esa gente, de esos jóvenes, al instituto. Trabajaron primero como ayudantes de investigación y luego quedaron a cargo de algunos proyectos. Y bueno, llegamos a formar un equipo de casi 100 personas que conocíamos cada uno los problemas que había estudiado en detalle, y eso me permitió formar el equipo que luego me acompañó en el gobierno. O sea, no éramos un grupo reducido, sino que creamos una especie de escuela con economistas más jóvenes. Ahora, en la historia, nosotros teníamos muy buena relación con el gobierno de Angelos, incluso algunos miembros de la Fundación Mediterránea, como Gustavo Parino y Caminotti, que venía por el lado empresario, por la empresa Arcor, eran funcionarios del gobierno de Angelos, y teníamos también buena relación con De la Sota y con los dirigentes del justicialismo. Muy a menudo venían dirigentes radicales y dirigentes peronistas y también dirigentes conservadores a las reuniones de la fundación, porque nuestra institución era apartidista y trataba de ayudar a toda la dirigencia, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando lo pusieron en libertad a Menem, en el año, creo que era en el año 81, 82, Alberto Coan, que era cordobés y que había colaborado con Menem en su gobierno de La Rioja, lo empezó a invitar a Menem, y Menem vino varias veces a las reuniones de la fundación. De la Rúa había estado desde la fundación, desde la creación misma de la fundación, había estado participando y venía mucho porque era un hombre muy relacionado con Córdoba, dado que él era cordobés, y venían, o sea, dirigentes provinciales y dirigentes nacionales venían a nuestras reuniones. Entonces, cuando De la Sota, pero nosotros nunca integramos, no nos metimos en política partidista. Ajá. Hasta que De la Sota, que había intentado 2 veces ya ser gobernador y no había tenido éxito frente a Angelos, quiso probar suerte buscando el apoyo de los independientes de Córdoba, ¿no? Claro. Entonces, la idea de la Sota fue ofrecerme integrar la lista de diputados, no como peronista, sino como independiente. Claro, claro. Y me dijo, de esa forma vos vas a poder ayudar a que el peronismo, repiense las cuestiones económicas, ¿no? Repiense. A la realidad actual, etcétera. Bueno, a mí al principio la idea me pareció inconveniente desde el punto de vista de la institución nuestra, y yo pensé que era mejor que siguiéramos con una actitud totalmente apartidista. Incluso le propuse a De la Sota que en lugar de nombrarme a mí o de ofrecerme a mí, le ofreciera a Schiaretti, que había venido a trabajar a instancias mías con Astori desde Brasil, donde él había estado trabajando en la empresa Fiat allá de Brasil, en Belo Horizonte, y Schiaretti, a diferencia mía, ya desde la época que era dirigente estudiantil había sido peronista y era peronista, era de una familia peronista. Yo le dije, es mucho mejor que lo incorpores a Schiaretti, que por otro lado viene a las reuniones de la fundación y va a poder contar con todo el apoyo técnico del instituto. Pero De la Sota no quería en ese momento incorporarlo a Schiaretti, yo creo que porque lo veía como alguien que le podía llegar a disputar el poder dentro del peronismo, ¿no? Entonces insistió con que fuera yo el candidato. Y ahí justo yo tuve una invitación de Italia a una reunión en la que había
dirigentes de distintas tendencias, tanto italianas como habían invitado a gente de América Latina, y me sorprendió que después que yo hablara en esa reunión, un hombre, un señor peladito, más o menos de mediana edad, que estaba ahí, que yo no sabía quién era, empezó a elogiar lo que yo había dicho, ¿no? Y entonces le pregunté a un ex compañero mío de la Universidad de Harvard, que estaba sentado al lado mío, Luigi Spaventa, le dije, ¿quién es este señor? Y me dice, es Napolitano, Giorgio Napolitano, que es el ministro de Relaciones Exteriores en las sombras del Partido Comunista Italiano. Entonces, ¿y cómo es que tiene ese pensamiento en materia económica que reflejaba? Y él me dijo, y porque yo soy diputado comunista. Le digo, ¿vos sos diputado comunista? Sí, dice, justamente los comunistas italianos, para enriquecer y repensar sus posiciones en materia económica, me invitaron a ser candidato a la Cámara de Diputados en forma independiente, sin que yo me afilie al Partido Comunista, y yo pensé que valía la pena, y si yo ahora soy diputado por el Partido Comunista en la Cámara de Diputados, y ves, los resultados son que, mirá cómo, me dijo, mirá lo que piensa o cómo se expresa este señor Napolitano. Entre paréntesis, Napolitano fue hace unos 15 años, presidente de Italia, ¿no? Sí. Pero, claro, yo en base a esa experiencia, repensé mi posición. Yo digo, si este amigo mío, que había sido compañero mío en Harvard y que tenía una forma de pensar sobre la economía muy parecida a la mía, ha podido influir sobre el Partido Comunista Italiano para que cambie sus posiciones, ¿cómo no voy a poder influir yo sobre el peronismo para que modernice su forma de pensar sobre los temas económicos, ¿no? Y eso pasó. Entonces, fue ahí que me decidí. Por supuesto, los empresarios de Córdoba me alentaban a que yo entrara, porque esa era la forma como ellos veían que nuestras propuestas de la fundación podían llegar a trascender. Y yo finalmente acepté, y bueno, fui elegido diputado. Estuve en la Cámara de Diputados justamente en los 2 últimos años del gobierno del doctor Alfonsín, y ahí participé muy activamente junto con Guido Di Tella, que era también diputado pero Guido siempre había sido peronista, nada más que un peronista muy especial, y él había entrado por la provincia de Buenos Aires. Pero entre los dos empezamos a discutir los temas en el bloque justicialista, y la verdad es que yo creo que convencimos, más que al cafierismo, que no se dejaba convencer tan fácil por nuestro planteo, se convenció la gente más cercana a Menem, en particular Bauzá, Eduardo Menem, y entonces después, cuando Menem ganó la interna del peronismo, lo primero que hicieron, o lo que hizo Menem, fue invitarme a que yo lo acompañara en un viaje que iba a hacer a Europa, donde se iba a reunir con los líderes europeos, y me llevó a mí para hablar de los temas económicos. Y obviamente esa interacción con Menem fue útil para que después yo jugara el rol que jugué en el gobierno. Ahora yo te voy a preguntar de eso, pero en función de lo que vos me estás diciendo, estoy llegando a la conclusión que en la República Argentina, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y aún en el siglo XXI, hay un pensamiento del interior del país que es un pensamiento distinto al pensamiento que se construye en la provincia de Buenos Aires. Porque lo que vos me estás diciendo es que no fue Cafiero, que era un hombre de la provincia de Buenos Aires, es Menem, es Bauzá, es Eduardo Menem, fuiste vos, la Fundación Mediterránea, hombres que construyeron su pensamiento en el interior del país. Esto me hace acordar a Urquiza, Roca, digo, pienso en esos términos, y el pensamiento de Buenos Aires lo asimilo a la tradición, digamos, rosista y mitrista. Digo, es como salvando las etapas, salteando los tiempos, pero
me da la sensación de que el interior, y hoy yo lo veo también, al interior del peronismo y al interior también de las fuerzas radicales, que una cosa es el pensamiento que se construye, político, cultural e intelectual, que se construye en la provincia de Buenos Aires, y otro es el que se construye en el interior del país. ¿No lo ves así vos, Mingo? Sí, yo lo veo así, y justamente en la prédica de la Fundación Mediterránea prendió, yo diría, en todo el país, pero primero prendió en el interior de la Argentina, ¿no? Y reflejaba más bien el pensamiento de políticos y sobre todo de empresarios y de intelectuales, y yo te diría que también de dirigentes gremiales del interior del país, ¿no? Eso no quiere decir que todos los dirigentes políticos o los dirigentes empresarios y gremiales del área del Gran Buenos Aires y de la capital federal tengan un enfoque equivocado, pero sin duda hay un acostumbramiento diferente a la proximidad a los que tienen el poder político y pueden decidir a favor de Juan o de Pedro o de Miguel, mientras que la gente del interior lo que le gustaría es que haya un país organizado más por reglas. Y yo creo que tiene que ver precisamente con lo que vos decís respecto de, por ejemplo, Rosas y Urquiza. Los dos se pregonaban federales, ¿no? Claro. Pero resulta que ¿qué los distinguía? Que Urquiza advertía la necesidad de la organización nacional, de dictar una constitución. Exactamente. Pero Rosas se decía federal, pero él quería, en la práctica, él quería el predominio total de la provincia de Buenos Aires, incluso el monopolio del puerto de Buenos Aires, y todo el famoso tema de la navegabilidad de los ríos. Totalmente. No era tanto por una cuestión de nacionalismo, sino para que los correntinos o los que estaban sobre el río Paraná no pudieran comerciar directamente sin pasar por el puerto de Buenos Aires. Entonces, esa tradición digamos, el interior quería la organización nacional y Rosas, por eso no es tanto una cuestión de unitarios o federales. No, claro, exactamente. Claro, más bien los que buscan que el país tenga una organización, una constitución, reglas del juego claras, y los que piensan que no, es mejor que la autoridad tenga libre discreción para hacer lo que se le antoje, es la vocación que lleva al autoritarismo, ¿no? ¿Sabés quién planteaba eso que estás diciendo vos en el siglo XIX? Que el conflicto no era entre unitarios y federales, sino que entre provincianos y porteños, es decir, entre los que querían organizar constitucionalmente el país y no. Juan Bautista Alberdi. Él es el que plantea esto que estás diciendo vos. Para mí uno de los más grandes pensadores. Mingo, te voy a hacer otra pregunta porque, viste, estamos conversando y esto va... tenemos un poquito más de tiempo, pero... ¿Cómo es que Carlos Menem te llamó para ser canciller? Porque vos tu primera función fue ser canciller. Sí, pero el asunto fue así. Dentro del pensamiento de Carlos Menem, al principio, tenía la idea de que el ministro de Economía tenía que ser un empresario y el ministro de Trabajo tenía que ser un dirigente gremial, que era un poco la tradición que había tenido Perón al principio con Miranda como ministro posar de la Economía y después con Gelbar en el último gobierno, y siempre un dirigente gremial al frente del Ministerio de Trabajo. Entonces, los asesores, y entre ellos estaba, creo que estuvo contigo, una muy buena persona que es el Tata Yocre. Sí, el Tata. Creo que le llevaron la idea de que un buen símbolo del cambio que quería llevar adelante Menem era que le ofreciera el Ministerio de Economía a
a la gente de Bungibor, sí, que había sido perseguida por Perón en sus los gobiernos anteriores del peronismo, ¿no? Que era una forma de dar esa idea de que ahora se buscaba la unidad nacional y evitar las confrontaciones y los conflictos del pasado, y de paso la gente de Bungibor sugería que podían ellos conseguir capitales y resolver los problemas de Argentina. Puso un muy buen ministro de Trabajo, que era Jorge Triaca, pero ahí, como me dijo una vez Jorge Triaca, dice, me dio a mí la responsabilidad de manejar el Ministerio de Trabajo, pero le dio la chequera a Barrio Nuevo, que manejaba la ANSAT, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, Jorge Triaca se pudo manejar muy bien, el papá de Jorgito Triaca, que ahora ha sido ministro de Macri. Y yo había tenido una gran relación con Jorge Triaca porque en los contactos de la Fundación Mediterránea era uno de los dirigentes gremiales que estaba más cerca nuestro, incluso presentó públicamente mi libro Volver a Crecer en el año 85. Mira. Pero la gente de Bungibor no me quería a mí porque, claro, mi prédica era contra el tipo de empresas así que siempre habían pretendido o habían conseguido un gran poder sobre los gobiernos, ¿no? Exactamente. Entonces, Menem me dijo, yo quiero que vos seas presidente del Banco Central. Pero yo le dije, bueno, si el Banco Central depende directamente del presidente de la Nación, sí, pero si el Banco Central depende del ministro de Economía, no. Y entonces le preguntaron a la gente de Bungibor y la gente de Bungibor dijo, el primer ministro de Economía, que era Roy, dijo, no, el Banco Central tiene que depender del Ministerio de Economía. Entonces yo no acepté. Y en lugar de eso, bueno, yo ya me volví a Córdoba pensando que de todas maneras no iba a estar en el gobierno, pero yo seguía siendo diputado y obviamente que iba a trabajar desde ahí. Pero me llamó Menem y me ofreció ser ministro de Relaciones Exteriores. Yo creo que Menem pensó que yo podía ser ministro de Relaciones Exteriores porque me había visto actuar cuando nos reunimos con él, con los principales dirigentes europeos, claro. Y por otro lado, porque él tenía la intuición, que era correcta, de que para resolver los problemas económicos primero había que establecer una buena relación con el resto del mundo, en particular con los Estados Unidos, pero también con nuestros vecinos, con Brasil, con Chile, y había que establecer buena relación con Europa, para lo cual había que ver de salir del conflicto que todavía estaba sin cerrar del Atlántico Sur con el Reino Unido. Entonces él pensó que yo podía ayudar en ese plano, ¿no? Y bueno, fue algo muy importante porque el año y medio que yo estuve como canciller fue decisivo en el mundo se cayó el muro de Berlín, se vino abajo el comunismo. Se produjeron transformaciones importantísimas y la verdad es que Menem en ese plano tuvo éxitos muy, muy importante, muy impresionante, y logró una relación personal con Bush padre, el Bush que era presidente en ese momento, sí. Y también con prácticamente todos los dirigentes del mundo, porque una de las virtudes de Menem como político, que es así como sabía relacionarse con la gente más humilde y a todo el mundo lo hacía sentir cómodo, también sabía relacionarse muy bien con los dirigentes y los líderes de otros países, ¿no? Y bueno, yo lo ayudé como canciller y él valoró mucho esa ayuda, tuvimos logros importantes en ese periodo y después de que... Ahí te quiero hacer una pregunta, Mingo, porque ahí hay un hecho que es decisivo, ya que estás hablando de Bush y demás, que tuvo que ver con el hecho de cuando Saddam Hussein invade Kuwait en agosto de 1990, ahí vos sos canciller y tanto Menem como vos toman una decisión muy fuerte, ¿recordás? Así es, de apoyar la coalición que iba a obligar a
que iba a obligar a Saddam Hussein a retirarse de Kuwait, ¿no? Exactamente, y te quiero contar algo. Sí, te quiero contar algo porque es algo que yo lo conversé, esto te voy a contar acá, lo conversé con Menem y no me dijo ni sí ni no, ni blanco ni negro. Menem había echado de Olivos a Zulema Yoma en junio o julio del 90. Y una de las razones por las cuales la había echado era porque el coronel Seineldin visitaba habitualmente Olivos. Y Menem no quería que Seineldin fuera allí. Eso por un lado. Por otro lado, cuando ocurre la invasión y tanto Menem como vos deciden sumarse a las naciones que han decidido cortarle las alas a Hussein, se produce el levantamiento militar de Seineldin en diciembre. Pero además quiero contarte otra cosa. Había un grupo de dirigentes sindicales que rodeaban a Ubaldini, eran 5 dirigentes sindicales, que visitaban a Seineldin y a Rico, lo cual esto habla de que si Seineldin hubiera triunfado, era un golpe de Estado de características absolutas y totalmente distintas a lo que felizmente el peronismo llevó adelante toda la década del 90. Y Bush estaba en Brasil y vino a dar un apoyo muy fuerte a pesar del levantamiento del 3 de diciembre. Así es. Bueno, yo debo decirte que esos detalles no puedo corroborarlos, claro. Lo decir de las reuniones de Seineldin en Olivos, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros ya habíamos detectado que el proyecto Cóndor, que el doctor Alfonsín había aprobado como un lanzador satelital, pero en realidad era un proyecto que suponía que se desarrollaban misiles de mediano alcance, cuya exportación estaba prohibida por normas internacionales. La financiaba, en definitiva, Saddam Hussein vía Egipto, y el destino de esos misiles era precisamente Irak. Nosotros cuando entramos al Menem y Luder, que era el ministro de Defensa, y yo, que era el canciller, no sabíamos exactamente qué era el proyecto Cóndor, pero recibimos toda la información de que no se trataba de un lanzador satelital, sino precisamente de un misil. De un misil, y para colmo, el destinatario de ese misil era Saddam Hussein. Entonces siempre los americanos estaban decididos a que, o nos ponían una gran presión para que nosotros interrumpiéramos ese proyecto. Ahora, yo había pensado, y sigo pensando, que en realidad cuando Alfonsín lo autorizó, es probable que los americanos hayan estado de acuerdo, sotto voce, porque claro. En ese momento Saddam Hussein, Irak estaba en guerra con Irán, claro. Y en realidad el mundo occidental, sin decirlo, quería apoyar a Saddam Hussein, ¿no? Pero le pasó un poco como lo que pasó después con Al Qaeda en Afganistán, que le dieron armas para que se enfrentara con los rusos cuando los rusos habían invadido Afganistán, y luego esos grupos se transformaron en opositores a Occidente, y bueno, lo mismo estaba pasando con Saddam Hussein. Entonces, nosotros advertimos que este problema que tenía Argentina por el hecho de que había contribuido a que Saddam Hussein eventualmente tuviera, no se sabía si tenía o no misiles ya a disposición de ser lanzados, pero era un problema muy grave para Argentina, teniendo en cuenta la actitud que había asumido Saddam Hussein de invadir Kuwait. Así que fue idea de Menem, y en realidad a mí me pareció muy bien, a pesar de que yo consulté a la Cancillería y en general la Cancillería no estaba de acuerdo,
que nosotros debíamos dar un testimonio de que de ninguna manera íbamos a apoyar a Saddam Hussein en una actitud así como la que había tomado, y entonces una forma clara de mandar ese mensaje era entrar a la coalición, que por otro lado Bush la había planteado muy bien, porque a diferencia de lo que habían sido las posiciones anteriores de los Estados Unidos, Bush lo planteaba como que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pedía que se organizara esta fuerza conjunta para desalojar a Saddam Hussein de Kuwait. Así que esa fue una decisión que tomamos en función de una cuestión de política exterior y de mostrar respeto por lo que iba a ser el nuevo sistema de seguridad internacional, que por otro lado estaba previsto en la Carta de San Francisco, en la carta que creó las Naciones Unidas, pero que nunca había sido implementado. Esa era la primera oportunidad en que, por iniciativa de Bush, se iba a implementar así. La última pregunta. La mente de Menem también haya jugado este otro factor que vos señalás, pero yo eso no te lo puedo... No, claro. Hiciste muy bien en preguntárselo a Menem, porque él sí te puede decir... No me contestó, si fue así. no me contestó, porque además ahí había una relación que no pienso decirla por radio, había una relación de Ubaldini con alguien de la familia Yoma, y Zulema Yoma, cuando su ex marido decide formar parte de la coalición, tiene unas declaraciones terribles, públicas, de decir cómo es que vamos con los que nos atacaron en Malvinas, una declaración que parecía ser más la vocero de Seineldin y de ese sector del ejército que de la postura que su ex marido y el peronismo estaban llevando en el gobierno. Te voy a hacer una última pregunta, porque la verdad es que seguiría hablando contigo, y si vos me decís, yo alguna vez, y si sigo en el programa, en otro momento te llamo porque me queda mucho para hablar, pero yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Vos tomaste la decisión de corrernos de los países del tercer mundo? No. Esa la tomó Guido Di Tella. Eso fue posterior a tu gestión. Guido, una vez que fue canciller, quiso de alguna manera acentuar con imágenes que se pudieran transmitir o decisiones que se pudieran divulgar con facilidad, que Argentina dejaba de sentirse miembro de los no alineados, que por otro lado se estaban desdibujando totalmente en cuanto a las posiciones que tenían, ¿no? Que lejos de ser no alineados, estaban tendiendo a alinearse más bien con el sector soviético, cuando precisamente ya había caído el muro de Berlín y se estaba desintegrando la Unión Soviética, ¿no? Entonces, Guido le pareció bien dar esa imagen diciendo que nos retirábamos del movimiento de no alineados. Pero a mí me parece que en líneas generales en general, mejor es dejar de intervenir o de actuar, pero no hacer pronunciamientos así contundentes de que uno se retira, porque eso también puede molestar a algunos países que están en una posición diferente, ¿no? Claro. Pero de todas maneras fue una decisión en línea con lo que era la política exterior, obviamente, que quería impulsar Menem, pero la implementó o la decidió Guido, ¿no? Bueno, pero yo siempre estuve muy de acuerdo con todo el enfoque de Guido Di Tella. Yo diría que si existieron dos ministerios que se llevaron muy bien y que operaron siempre en la misma dirección, fueron los ministerios de Economía y de
relaciones exteriores, ¿no? En una organización del gobierno donde había nada más que 8 ministerios, ¿no? Y economía obviamente era muy grande porque incorporaba también obras públicas. Mingo. O sea que esa fue una combinación importante en el periodo en el que yo fui ministro de Economía. Después ya a lo mejor las cosas cambiaron un poco. Lo dejo todo eso para otra charla, que me contés un poco. Yo quería hablar también, pero en otra oportunidad, si vos no tenés problema, tus opiniones, tu visión sobre Frondizi, tu visión sobre Perón, tu visión sobre Helvar, tu visión sobre Gómez Morales, pero no ahora, en esta línea de conversar de historia. ¿A vos te parece bien que yo más adelante te vuelva a llamar? Con mucho gusto. Además, vas a ver que en mi libro trato todos estos periodos, doy mi opinión, ¿eh? Sí, bueno. He leído. Bueno, Mingo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Abrazo. Que tú no sepas, solo puedo quedarme como un idiota pensando en cosas que me provoca hacer contigo en ni las perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida. Carito, el corazón me queda grande, cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante. Carito, esta canción es importante, porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante. Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante. Se fue complicando la situación y no hay que olvidarse que al corazón te puedes decir de todo menos. Bueno, amigos, hemos tenido una larga conversación con el exministro Cavallo. No quería hablar de economía con él, no quería preguntarle tampoco cómo ve la situación argentina actual. Quería preguntarle lo que le pregunté y que me contestara, bueno, tal cual él lo hizo, incluso mucho más de lo que yo aspiraba. Lo que sí yo quiero señalar y observar es que estos cambios profundos que Menem y que Cavallo y que Guido Di Tella introducen al interior del peronismo trastornaron la vida política de todos los partidos en la República Argentina. No solamente el Partido Peronista, el Partido Radical también, y a todos los partidos se ocasiona una crisis al interior de ver qué es lo que pasa. ¿Seguimos como en el 80 o el 90 el mundo cambió? La cultura y la música popular también contribuyó mucho para la crisis y también un poco para la crítica al gobierno de Menem y de Cavallo. Va entonces dos temas musicales que tuvieron un éxito muy grande en aquellos años, en algunos casos con justicia, un tema, en otros casos me parece que no es justo. Va entonces Papo y va entonces la Versuit Vergarabat. Me despido hasta el jueves que viene y espero que sigan ahí escuchándonos. Un abrazo muy grande.